Frente a él, un bebé gorila temblaba, a segundos de ser arrastrado por la corriente. Salvarlo significaba romper la ley más sagrada de la selva y enfrentar la furia de su padre, una espalda plateada de 200 kilos. Dejarlo morir era impensable. No sabía que su decisión estaba a punto de cambiarlo todo, y que la criatura más imponente de la jungla ya lo observaba, lista para dictar su sentencia. El aire en el Parque Nacional de las Montañas Virunga era tan espeso que se podía masticar. Mateo lo inhaló profundamente. Un cóctel familiar de tierra húmeda, flores en descomposición y la inconfundible fragancia de la vida salvaje. Llevaba 15 años como guardabosques en esa alfombra verde e indomable, y cada día la selva le enseñaba algo nuevo sobre la paciencia y el respeto. No era un trabajo, era un sacerdocio. Su piel curtida y sus ojos, acostumbrados a escudriñar entre las sombras, delataban una vida dedicada no a conquistar la naturaleza, sino a servirla. Su puesto de vigilancia, una modesta cabaña de madera elevada sobre el suelo del bosque, era su único hogar, y la soledad su compañera más constante. Esa mañana, como tantas otras, Mateo observaba a la distancia con sus binoculares. Su objetivo no era un depredador ni una presa, sino una familia, la familia de Akili. Akili era el espalda plateada, el patriarca colosal cuyo dominio sobre su tropa era tan absoluto como el de la gravedad. Su lomo plateado brillaba bajo los débiles rayos de sol que lograban perforar el denso dosel de hojas, un faro de poder y responsabilidad. Mateo lo había observado durante años, admirando su liderazgo silencioso, la forma en que resolvía disputas con un simple gruñido o una mirada penetrante. Era el rey indiscutible de ese rincón del mundo. Junto a él, las hembras cuidaban de las crías, desparasitándose unas a otras en un ritual de cohesión social. Pero los ojos de Mateo, y los de casi cualquiera que los viera, se sentían irremediablemente atraídos por el miembro más joven y caótico del grupo, un pequeño gorila llamado Coco. Coco era una bola de pelo negro y energía incontenible. Mientras los adultos descansaban o comían metódicamente, él rodaba por el suelo, perseguía mariposas azules y tiraba juguetonamente de la oreja de su paciente madre. Su curiosidad era su motor y, a menudo, la causa de los gruñidos de advertencia de Akili. El pequeño se alejaba unos metros, explorando una flor extraña o un insecto fascinante, y la mirada severa de su padre siempre lo traía de vuelta al círculo de seguridad familiar. Era un equilibrio perfecto, la inocencia audaz de la juventud bajo la vigilante protección de la experiencia. Sin embargo, algo en el ambiente no estaba bien. Mateo bajó los binoculares y aguzó el oído. El coro habitual de la selva, el canto de los pájaros, el zumbido de los insectos, había empezado a apagarse, reemplazado por un silencio tenso y expectante. Levantó la vista. El cielo, que una hora antes era de un azul pálido, se había teñido de un gris plomizo, denso y amenazante. El viento, antes una suave brisa, comenzaba a silbar entre los árboles con un lamento creciente, agitando las hojas más altas con una violencia inusual. Los monos aulladores, los verdaderos barómetros de la selva, habían enmudecido por completo. Mal presagio. Mateo frunció el ceño. Conocía las lluvias tropicales, repentinas y feroces, pero esto era diferente. Había una opresión en el aire, una carga eléctrica que le erizaba el vello de los brazos. Esto no era una simple lluvia. Esto se sentía como una furia acumulada, una tormenta de esas que redibujan arroyos y derriban árboles centenarios como si fueran cerillas. Encendió su radio para informar a la base, pero solo recibió estática. La atmósfera ya estaba demasiado cargada. Estaba solo. A través de sus lentes, vio que Akili también había sentido el cambio. El gran gorila se puso de pie, olfateando el aire y mirando hacia el cielo oscurecido. Su tranquilidad se había evaporado, reemplazada por una urgencia palpable. Emitió un gruñido bajo y profundo, una orden gutural que todos entendieron de inmediato. La tropa comenzó a moverse, no con pánico, sino con una disciplina instintiva. Las hembras recogieron a sus crías y siguieron a su líder,
que los guiaba con paso decidido hacia una formación rocosa que ofrecía un refugio natural contra los elementos. El pequeño Coco por una vez no protestó. Se aferró con fuerza a la espalda de su madre, sintiendo el miedo colectivo que se apoderaba del grupo. Mateo observó su retirada y sintió una punzada de preocupación. Conocía esa zona. El refugio de rocas era bueno, pero el terreno a su alrededor era bajo, propenso a inundaciones rápidas si la tormenta era tan brutal como prometía ser. Decidió moverse, no para intervenir, sino para mantenerse a una distancia prudente, para asegurarse de que su familia adoptiva no corriera un peligro mortal. Guardó sus binoculares, se echó la capucha de su impermeable y comenzó a descender de su puesto, sus botas hundiéndose en la tierra cada vez más blanda. El viento aullaba ahora como un depredador herido, y los árboles se mecían con una violencia que amenazaba con arrancar sus raíces. Las primeras gotas de lluvia empezaron a caer. No eran gotas, eran proyectiles. Gruesas, frías y pesadas, golpeaban el suelo del bosque con un sonido sordo. En cuestión de segundos el aguacero se desató con una furia apocalíptica. La visibilidad se redujo a unos pocos metros. El mundo se convirtió en un borrón de verde y gris, ahogado por el estruendo ensordecedor del agua y el retumbar de los truenos que parecían quebrar el mismísimo cielo. La tormenta había llegado, y con ella el caos que estaba a punto de hacer colisionar dos mundos que nunca debieron tocarse. La tormenta no solo había llegado, había devorado el mundo. El cielo se rompió en un diluvio bíblico, una cortina de agua tan densa que borraba los contornos de los árboles a pocos metros de distancia. Cada trueno era una explosión que hacía vibrar el suelo, un rugido visceral que parecía provenir de las entrañas de la tierra. Para Mateo, que se aferraba al tronco de un árbol de hierro para no ser derribado por el viento huracanado, la selva se había transformado en un infierno líquido y ensordecedor. El arroyo que había cruzado minutos antes era ahora un torrente furioso de agua marrón, arrastrando ramas, hojas y lodo en su carrera destructiva. Mientras tanto, en el refugio rocoso, la familia de Aquili se acurrucaba junta, buscando consuelo en el contacto físico. El estruendo exterior era aterrador. Las crías gemían y se escondían bajo los brazos de sus madres, mientras los jóvenes más audaces miraban con ojos desorbitados la furia desatada de la naturaleza. Aquili permanecía de pie en la entrada de la cueva, una silueta imponente contra la grisalla del diluvio. No mostraba miedo, sino una tensión controlada, sus músculos en alerta máxima, sus fosas nasales dilatándose para captar cualquier olor a peligro que el viento pudiera traer. Su deber era protegerlos, y sentía en cada fibra de su ser que esta tormenta era una amenaza como pocas que había enfrentado. El pequeño Coco, pegado a la espalda de su madre, temblaba sin control. Cada relámpago que iluminaba la selva con un destello fantasmal era seguido por un trueno que lo hacía chillar de puro terror. Fue entonces cuando sucedió. Un relámpago cegador, un latigazo de luz blanca que pareció conectar el cielo y la tierra, impactó directamente en un antiguo árbol de caoba que se erigía como un centinela a pocos metros del refugio. El estallido fue instantáneo y apocalíptico, un sonido de fractura que desgarró el aire. La madera milenaria se astilló con un gemido agónico, y el gigante, que había visto pasar siglos de historia, comenzó a inclinarse. La caída pareció ocurrir en cámara lenta, un crujido monumental, el sonido de 1000 raíces rindiéndose, y luego un estruendo que sacudió la tierra con la fuerza de un terremoto. El árbol se estrelló contra el suelo, justo al lado de la entrada de la cueva, levantando una ola de lodo y escombros. El pánico se apoderó de la tropa de gorilas. En el caos absoluto de oscuridad, ruido y vibraciones, la disciplina se rompió. Impulsado por el pánico puro, Coco se soltó del agarre de su madre. Desorientado y aterrorizado, corrió a ciegas, no hacia el interior de la cueva, sino hacia afuera, hacia la tormenta. Su madre emitió un grito de angustia, pero antes de que pudiera reaccionar, el pequeño ya había desaparecido en la cortina de agua. Se deslizó por una ladera empinada
que la lluvia había convertido en un tobogán de barro rojo y espeso. Rodó y dio tumbos, despojado de toda dirección, hasta que aterrizó bruscamente en una pequeña hondonada al pie de la colina. Estaba solo. El rugido de su familia había sido reemplazado por el rugido implacable de la tormenta. El agua helada lo había calado hasta los huesos, y temblaba violentamente, no solo de frío, sino de un miedo primordial y absoluto. Intentó trepar de vuelta por la ladera, pero sus pequeñas manos y pies no encontraban agarre en el barro traicionero. Cada intento terminaba en una nueva caída. Empezó a llorar, emitiendo chillidos agudos y lastimeros que la tormenta se tragaba casi por completo. Peor aún, la hondonada donde había caído comenzaba a llenarse de agua rápidamente, convirtiéndose en un pozo mortal. El nivel subía sin cesar, llegando primero a sus pies, luego a su vientre. El mundo se había convertido en una trampa fría y ruidosa. A unos 100 metros de distancia, Mateo luchaba por su propia supervivencia. Se había alejado de la zona de inundación principal, pero el terreno era una ciénaga impredecible. Fue entonces cuando lo oyó. Entre dos truenos ensordecedores, en una breve pausa del viento, un sonido diminuto pero penetrante llegó a sus oídos. Un chillido. No era el sonido de un pájaro ni de un mono. Era un lamento, una llamada de auxilio de una cría. Su instinto de guardabosques, su juramento de proteger a las criaturas de ese bosque, se activó por encima de su propio instinto de supervivencia. Encendió su linterna de cabeza, cuyo haz de luz luchaba valientemente por cortar la penumbra líquida, y comenzó a moverse en la dirección del sonido. El avance fue una tortura. Cada paso era un riesgo, hundiéndose en el lodo hasta las rodillas, esquivando ramas que caían y luchando contra la corriente que se formaba a sus pies. «Vamos, Mateo, un poco más», se decía a sí mismo, su aliento formando nubes de vaho en el aire gélido. Volvió a oír el chillido, esta vez más débil, más desesperado. Estaba cerca. Apuntó la linterna hacia abajo, barriendo la base de la colina, y entonces lo vio. Un pequeño bulto oscuro y tembloroso medio sumergido en un charco de agua que crecía por segundos. Era Coco. El corazón de Mateo dio un vuelco. Se acercó con cuidado, y el pequeño gorila levantó la cabeza. Sus grandes ojos marrones, llenos de un terror incomprensible, se encontraron con los suyos. En ese instante, bajo el castigo de la tormenta más violenta que ambos habían conocido, el tiempo se detuvo. No eran un hombre y un animal. Eran dos seres vivos atrapados en la misma pesadilla, dos almas vulnerables frente a la indiferencia brutal de la naturaleza. El miedo en los ojos de Coco era tan profundo, su necesidad tan palpable, que borró todas las reglas, todos los protocolos y toda la distancia que supuestamente existía entre sus especies. Mateo vio a una criatura inocente a punto de morir, y supo, con una certeza que le heló la sangre, que no podía quedarse de brazos cruzados. ¿Alguna vez imaginaste vivir algo así? Deja en los comentarios desde dónde nos estás viendo y no olvides suscribirte. Un abismo de decisiones se abrió ante Mateo, tan vasto y tormentoso como el cielo sobre su cabeza. Cada fibra de su entrenamiento, cada lección aprendida en sus 15 años de servicio, le gritaba una orden clara y rotunda: no intervenir. El primer mandamiento del guardabosques era ser una sombra, un guardián invisible. Tocar a una cría salvaje, impregnarla con el olor humano, era el pecado capital. Podría desencadenar el rechazo de la madre, la expulsión del grupo y, en última instancia, una condena a muerte mucho más lenta y cruel que el ahogamiento. La ley de la selva era implacable, y él no era quien para reescribirla. Pero entonces sus ojos volvieron a fijarse en Coco. El pequeño ya no chillaba. El frío lo había debilitado hasta el punto de que solo podía emitir gemidos ahogados. El agua lodosa ya le llegaba al pecho, y luchaba por mantener la cabeza fuera de la corriente, sus pequeños brazos agitándose sin fuerza. Estaba perdiendo la batalla. En unos minutos, la hipotermia lo paralizaría por completo. Verlo así, tan desamparado, tan diminuto frente a la magnitud de la catástrofe,
hizo que el manual de protocolos se convirtiera en cenizas en la mente de Mateo. Aquello no era una ley de la naturaleza, era una anomalía, un accidente provocado por el caos. Y si él no actuaba, esa pequeña vida tan llena de curiosidad y energía apenas unas horas antes, se apagaría para siempre. «Al diablo con las reglas», susurró para sí mismo, su voz ahogada por el estruendo de la lluvia. La decisión estaba tomada. Se deslizó por la última parte de la pendiente embarrada, con el agua helada subiendo por sus propias piernas. Se movió con una lentitud deliberada, evitando cualquier gesto brusco que pudiera aterrorizar aún más al pequeño. Se arrodilló en el agua, quedando a la altura de Coco, e intentó transmitir calma con su postura. «Tranquilo, pequeño, tranquilo», murmuró, aunque sabía que el gorila no entendía las palabras, solo el tono. Coco lo observaba con ojos enormes, una mezcla de pavor y una incipiente esperanza. Ya no luchaba contra el agua, sino que parecía resignado a su destino. Con un movimiento suave y cuidadoso, Mateo extendió las manos y lo rodeó. El pequeño cuerpo estaba rígido por el frío, temblando con espasmos incontrolables. Lo levantó del agua y lo acunó contra su pecho. Coco era sorprendentemente pesado para su tamaño, un bulto denso de músculo y hueso. Instintivamente, el pequeño gorila se aferró a la tela de su impermeable, buscando calor y seguridad con una fuerza desesperada. Mateo se quitó rápidamente la chaqueta impermeable, invirtiéndola para que el forro polar más seco quedara hacia adentro, y envolvió a Coco en ella, creando un capullo protector contra el viento y la lluvia. El contacto piel con piel, el calor de su propio cuerpo, era la única oportunidad de combatir la hipotermia. Mientras sostenía al pequeño, una nueva urgencia lo invadió. Tenía que sacarlo de allí y, si era posible, encontrar un lugar donde su familia pudiera hallarlo. Pero la selva se había convertido en un laberinto de peligros. El terreno estaba completamente anegado y la oscuridad era casi total, rota solo por los destellos de los relámpagos. Fue en uno de esos destellos fugaces cuando su mundo se detuvo por segunda vez esa noche. Al otro lado de la hondonada, a no más de 30 metros, una figura monumental se materializó entre la lluvia y la niebla. Era Akili. El espalda plateada estaba allí, inmóvil como una estatua de granito. El relámpago había iluminado su rostro, revelando una expresión que no era de miedo ni de confusión, sino de pura e incandescente furia. Sus ojos, dos brasas ardientes en la oscuridad, estaban fijos en Mateo y en el bulto que el hombre sostenía contra su pecho. Para el patriarca, la escena era inequívoca. Un humano, una de esas criaturas impredecibles y peligrosas que siempre había enseñado a su familia a evitar, tenía a su hijo. No podía saber de rescates ni de buenas intenciones. Solo veía a un depredador con su cría. El aire se cargó con una tensión eléctrica que superaba a la de la propia tormenta. Akili irguió su cuerpo hasta su máxima altura, una montaña de músculo y pelo empapado. Abrió la boca y emitió un rugido que no fue un simple sonido, sino una onda de choque física. Fue un estallido de poder primordial que silenció momentáneamente a la tormenta, una declaración de guerra que resonó en el alma misma de Mateo. El guardabosques sintió como cada instinto de su cuerpo le gritaba que corriera, que huyera. Pero correr era inútil. Una espalda plateada enfurecido puede moverse a una velocidad aterradora, y además no podía soltar a Coco. Akili golpeó su pecho con los puños cerrados. Una percusión sorda y atronadora que era la sinfonía de la intimidación. ¡Bum! 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 Cada golpe era una promesa de violencia, una advertencia de la destrucción que estaba a punto de desatar. Arrancó un pequeño arbusto del suelo como si fuera una mala hierba y lo arrojó con una fuerza increíble en dirección a Mateo. El proyectil se estrelló a pocos metros, salpicando lodo y agua. Era una demostración de fuerza, una última advertencia antes del ataque final. Mateo estaba paralizado, atrapado en un callejón sin salida. Frente a él, un padre gorila dispuesto a todo por recuperar a su hijo. A su alrededor, la naturaleza desatada
que amenazaba con ahogarlos a todos. Y en sus brazos, la pequeña vida que había jurado proteger, cuyo destino pendía del hilo más fino imaginable. Se encontró en el epicentro de un conflicto imposible, la furia de un padre contra la furia de la naturaleza, y él en medio, un simple hombre cuya compasión lo había llevado al borde del abismo. La comunicación no verbal era ahora su única herramienta. Tenía que hacerle entender a Akili que no era una amenaza, pero ¿cómo se le demuestra a un rey enfurecido que solo intenta salvar a su heredero? La respuesta parecía imposible, y el tiempo para encontrarla se agotaba con cada latido de su aterrorizado corazón. El tiempo se fracturó en una sucesión de instantes agónicos. El rugido de Akili todavía reverberaba en el pecho de Mateo, una vibración que parecía anunciar el fin. El guardabosques sabía que cualquier movimiento en falso, cualquier señal de debilidad o agresión, sería su sentencia. Estaba en un tablero de ajedrez mortal donde el Rey Negro estaba a punto de hacer su jugada final. Pero entonces un nuevo factor irrumpió en la ecuación. Uno que lo cambió todo. El agua. La hondonada, que antes era un charco profundo, se había transformado en un río violento. La lluvia incesante había encontrado un cauce, y una corriente impetuosa comenzó a fluir a través del claro, ganando fuerza y velocidad con cada segundo. El agua ya no le llegaba a Mateo a las rodillas, sino a la cintura, arrastrándolo con una fuerza traicionera. Tropezó, luchando por mantener el equilibrio, mientras sujetaba a Coco con más fuerza contra su pecho. El pequeño gorila, sintiendo la nueva inestabilidad, gimió y se aferró a él como si su vida dependiera de ello, lo cual era literalmente cierto. Akili, al otro lado, también se vio afectado. La corriente furiosa se interponía ahora entre él y su objetivo, una barrera natural de agua y escombros que ni siquiera su inmenso poder podía ignorar. Intentó dar un paso hacia adelante, pero la fuerza del torrente lo hizo retroceder. Sus pies, diseñados para la firmeza de la tierra, no encontraban agarre en el lecho fangoso y cambiante del río improvisado. El espalda plateada emitió un gruñido de pura frustración, una mezcla de rabia impotente y desesperación paternal. Veía a su hijo en brazos de un extraño, y una riada le impedía alcanzarlo. Su furia se dirigía ahora tanto al hombre como a la propia naturaleza que lo desafiaba. Fue en ese momento de caos supremo cuando una claridad helada descendió sobre Mateo. Huir era imposible. Luchar era suicida. Intentar razonar con el gorila a través de gestos era inútil en medio de la tormenta. Solo quedaba una opción, una idea tan descabellada, tan contraria a todo instinto de autopreservación que bordeaba la locura. No podía retroceder, así que tendría que avanzar. No podía escapar de la amenaza, así que tendría que enfrentarla de una manera que Akili nunca esperaría. Con una determinación nacida de la desesperación, Mateo se giró. En lugar de alejarse de la espalda plateada, comenzó a caminar directamente hacia la parte más profunda y violenta de la corriente. El agua helada le subió hasta el pecho, robándole el aliento y amenazando con arrastrarlo. Cada paso era una batalla hercúlea contra la fuerza invisible que tiraba de él hacia abajo. Usó su propio cuerpo como un rompeolas humano, protegiendo al pequeño Coco del impacto directo del agua y de los trozos de madera y vegetación que la corriente arrastraba como proyectiles. Coco, envuelto en la chaqueta, estaba a salvo de lo peor, pero sentía la lucha de su salvador, la tensión de sus músculos, el esfuerzo sobrehumano que estaba realizando. El objetivo de Mateo era una gran roca de granito que sobresalía en el centro del torrente, una pequeña isla de solidez en medio del caos líquido. Estaba a unos 10 metros de distancia, pero bien podrían haber sido 10 kilómetros. La corriente se arremolinaba a su alrededor con una ferocidad asesina. Akili, desde la orilla, observaba la escena con una incredulidad paralizada. El humano no estaba huyendo con su hijo, no estaba tratando de esconderse. Estaba adentrándose voluntariamente en la boca del lobo, en el corazón de la inundación, arriesgando su propia vida de una forma incomprensible. La furia del gran simio comenzó a dar paso a una confusión atónita. ¿Qué estaba haciendo?
Mateo sentía que sus fuerzas lo abandonaban. Sus piernas temblaban por el esfuerzo y el frío. El agua lo golpeaba sin piedad, y en un momento sus pies resbalaron. Se hundió por completo, desapareciendo bajo la superficie turbia por un segundo aterrador. Pero su voluntad era más fuerte que el río. Con un grito ahogado emergió de nuevo escupiendo agua y lodo, y con un último y desesperado impulso alcanzó la roca. Se aferró a su superficie resbaladiza con dedos entumecidos, su cuerpo entero temblando de agotamiento. Y entonces realizó el acto verdaderamente increíble, el gesto que trascendería las barreras del lenguaje y la especie. Con el poco aliento que le quedaba, y mientras la corriente amenazaba con arrancarlo de su precario asidero, levantó a Coco. No lo sostuvo contra sí mismo para protegerlo, sino que lo alzó en el aire, por encima de la línea de flotación, ofreciéndolo hacia la orilla donde Akili observaba. Fue un gesto de sacrificio puro, una ofrenda de paz en medio de la guerra. Su cuerpo estaba siendo castigado por la inundación, pero su única prioridad era mantener al pequeño a salvo, seco y, sobre todo, visible para su padre. Era una comunicación primitiva y poderosa que decía: «No soy tu enemigo. Mira, tu hijo está a salvo. Mi vida por la suya». El espalda plateada quedó completamente inmóvil. La escena que presenciaba desafiaba toda su experiencia, todo su instinto. El humano, ese ser frágil y extraño, estaba utilizando sus últimas onzas de energía, no para salvarse a sí mismo, sino para proteger a su cría. Estaba actuando, en esencia, como lo haría un gorila, sacrificándose por el bien del más joven. El rugido murió en su garganta. La postura agresiva se relajó. La furia en sus ojos fue reemplazada por algo nuevo, algo que nunca antes había sentido hacia un humano, una chispa de entendimiento. Allí, en medio de la tormenta más salvaje, un hombre exhausto y un gorila colosal compartieron un momento de conexión silenciosa, mientras el destino de una pequeña vida pendía precariamente en la balanza. El punto sin retorno había sido cruzado. El universo pareció contener la respiración. El estruendo de la tormenta, los aullidos del viento y el rugido del agua furiosa se desvanecieron en un segundo plano, como si la propia naturaleza se hubiera detenido para ser testigo de lo que sucedía en aquella roca solitaria. El gesto de Mateo, sosteniendo al pequeño Coco en alto como un trofeo de supervivencia, había quebrado la lógica del conflicto. La furia de Akili, un fuego que había amenazado con consumirlo todo, se extinguió de golpe, ahogada por una ola de comprensión silenciosa y profunda. Desde la orilla, el espalda plateada ya no veía a un secuestrador ni a un depredador. Veía a un ser que, contra toda lógica, se estaba sacrificando. Veía el temblor incontrolable en los brazos del hombre, el agotamiento extremo grabado en su rostro, la determinación absoluta en sus ojos. Y en esa imagen reconoció un instinto que era tan antiguo como la vida misma: el impulso irrefrenable de proteger a los inocentes. La barrera entre las especies, construida sobre eones de desconfianza y miedo, se desmoronó en ese instante de vulnerabilidad compartida. La tormenta, como si respondiera a este cambio sísmico en la atmósfera emocional, comenzó a amainar. La lluvia torrencial se redujo a un aguacero constante, pero menos violento, y los truenos se alejaron retumbando ahora en la distancia. La corriente del río improvisado, aunque todavía poderosa, perdió parte de su ímpetu asesino. Akili aprovechó este respiro. Ya no se lanzó de frente contra la corriente, sino que se movió con una inteligencia calculada. Recorrió la orilla con la mirada, buscando un punto débil en la defensa del agua. Lo encontró unos metros río abajo, donde un árbol caído creaba una especie de puente natural y rompía la fuerza del torrente. Con una agilidad que desmentía su tamaño colosal, cruzó el obstáculo. El agua todavía le llegaba al pecho, pero aquí el flujo era más manejable. En cuestión de segundos estaba en el mismo lado de la roca que Mateo. El corazón del guardabosques martilleaba contra sus costillas, una mezcla de terror y una extraña serenidad. Había hecho todo lo que podía. El resto ya no dependía de él. Se preparó para el impacto, para la violencia que, a pesar de todo, aún podía desatarse.
Akili se acercó a la roca. Cada uno de sus pasos era lento, deliberado. El agua se arremolinaba a su alrededor mientras avanzaba, una figura de poder inmenso y ahora de una calma imponente. Se detuvo a menos de 1 metro de Mateo. Estaba tan cerca que el hombre podía ver el detalle de cada gota de lluvia en su pelaje negro, sentir el calor que emanaba de su cuerpo masivo, oler el aroma a tierra y vegetación de su aliento. Los ojos del gran simio, que antes ardían de rabia, ahora eran pozos oscuros de una emoción insondable. No había amenaza en ellos, sino una evaluación profunda, una lectura del alma. Mateo mantuvo su postura, sus brazos todavía sosteniendo a Coco en alto, aunque temblaban tanto que apenas podía mantenerlo firme. El pequeño gorila, sintiendo la presencia de su padre, emitió un suave gemido, una mezcla de alivio y confusión. Entonces, Akili hizo algo que desafió todas las expectativas. Lentamente, con una gentileza que parecía imposible para una criatura de su poder, extendió una de sus enormes manos, no con las garras extendidas, sino con la palma abierta. Sus dedos, gruesos como raíces y cubiertos de callosidades, se acercaron al pequeño bulto envuelto en la chaqueta. Con una delicadeza infinita, Akili tomó a su hijo. Sus dedos rodearon a Coco con una seguridad que Mateo nunca podría haber replicado. El traspaso fue silencioso, un ritual sagrado en medio de la desolación. Por un segundo eterno, la mano del gorila rozó la del hombre, un contacto fugaz de piel contra piel que selló un pacto tácito. Una vez que tuvo a Coco seguro en su brazo, Akili lo acunó contra su pecho, protegiéndolo con su propio cuerpo inmenso. El pequeño se acurrucó de inmediato, encontrando el calor y el olor familiares que eran su único hogar en el mundo. Pero Akili no se fue de inmediato. Se quedó allí frente a Mateo, que seguía aferrado a la roca, exhausto y vulnerable. El espalda plateada lo miró directamente a los ojos. Fue una mirada que trascendió el lenguaje, una comunicación directa de mente a mente. En esa mirada, Mateo no vio gratitud en el sentido humano de la palabra, sino algo más profundo. Un reconocimiento. Era el reconocimiento de un protector a otro, un saludo silencioso entre dos seres que, a pesar de sus diferencias abismales, acababan de compartir la misma batalla sagrada. Finalmente, Akili emitió un sonido. No fue un rugido ni un gruñido de amenaza. Fue una vocalización baja y gutural, una especie de murmullo profundo que vibró en el aire. Era un sonido que Mateo nunca había oído antes en sus años de observación, un tono reservado, íntimo, que parecía decir «te veo» y «entiendo». Y con esa última comunicación, el rey de la selva se dio la vuelta y, con su hijo a salvo, vadeó el resto de la corriente hacia la orilla donde el resto de la tropa esperaba, oculta entre las sombras. La consecuencia inmediata no había sido la muerte, sino un milagro de entendimiento. Mateo, solo en la roca, comenzó a temblar, no de frío, sino del peso emocional de lo que acababa de vivir. Había sobrevivido, y nada volvería a ser igual. El amanecer llegó como una promesa susurrada. Los primeros rayos de sol se filtraron a través del dosel de hojas aún goteantes, pintando el suelo del bosque con manchas de luz dorada. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un mundo lavado, renovado y profundamente alterado. El aire olía a tierra limpia y a vida renacida. Para Mateo, que finalmente había logrado arrastrarse fuera del agua y yacer exhausto en la orilla, aquel amanecer se sentía como el primer día de una nueva existencia. Cada músculo de su cuerpo protestaba, magullado y dolorido, pero en su interior sentía una calma profunda, una paz que nunca antes había conocido. Observó desde la distancia cómo Akili se reunía con su familia. Las hembras salieron de su refugio con cautela, sus ojos examinando los estragos de la noche. La madre de Coco corrió hacia su pareja, emitiendo sonidos de angustia y alivio al ver a su pequeño sano y salvo. Lo tomó en sus brazos, lo inspeccionó de arriba a abajo, lo limpió con una ternura infinita y lo abrazó con una fuerza que hablaba de horas de terror. La tropa se congregó alrededor de su líder, reafirmando sus lazos, reconstruyendo su mundo en medio de la devastación.
Y mientras lo hacían, Akili levantó la vista y miró a través del claro, directamente hacia donde Mateo estaba. No hubo ningún gesto, ninguna señal, solo una mirada prolongada antes de guiar a su familia hacia las profundidades de la selva en busca de alimento y un nuevo lugar para descansar. Aquel encuentro en el corazón de la tormenta no fue un evento aislado. Fue una piedra arrojada a un lago tranquilo, cuyas ondas expansivas transformarían a Mateo para siempre. Regresó a su cabaña cojeando. Se deshizo de su ropa empapada y cuidó de sus heridas, pero sabía que las cicatrices más profundas no estaban en su piel. Algo en su interior se había recalibrado. La línea que siempre había dibujado entre él, el observador, y ellos, los observados, se había disuelto en las aguas de la inundación. Ya no era solo un guardián. Era parte de un recuerdo secreto que compartía con el rey de la selva. Las semanas y meses que siguieron, su trabajo adquirió una nueva dimensión. Sus rondas ya no eran una rutina, sino una peregrinación. Continuó observando a la familia de Akili, pero su perspectiva había cambiado. Ya no los veía como sujetos de estudio o como una especie a proteger, sino como individuos con personalidades, emociones y relaciones complejas. Veía la paciencia en la madre de Coco, la camaradería entre los jóvenes y sobre todo la carga de la responsabilidad en los hombros plateados de Akili. La dinámica entre él y el espalda plateada se convirtió en un ritual silencioso y respetuoso. Cada vez que sus caminos se cruzaban en la inmensidad del bosque, el protocolo habitual de evitación mutua se rompía. Akili ya no emitía gruñidos de advertencia ni hacía demostraciones de fuerza. En su lugar se detenía. Se erguía, miraba a Mateo a través de la distancia, y en sus ojos oscuros había un reconocimiento palpable. Era un entendimiento mudo, un pacto forjado en el fuego de la crisis, una conexión que no necesitaba palabras. A veces, Akili simplemente se quedaba quieto, observándolo por un momento, antes de continuar su camino, como si estuviera confirmando la presencia de un viejo conocido en su territorio. Un día, varios meses después, Mateo observaba al grupo desde su puesto de vigilancia. El sol brillaba y la selva bullía de vida. Coco, ahora visiblemente más grande y mucho más seguro de sí mismo, jugaba en el centro del claro. Ya no era el bebé aterrorizado que había sostenido en sus brazos, sino un joven gorila lleno de vigor y travesura. Mientras perseguía a otro joven de su edad, tropezó y rodó hasta detenerse cerca de un arroyo. Por un instante, se quedó mirando el agua que fluía y pareció dudar. Mateo contuvo el aliento. Entonces, Akili, que lo observaba todo desde cerca, se acercó a su hijo y le dio un suave empujón con el dorso de la mano, un gesto que parecía decir: «No temas, el agua ya no es un enemigo». Mateo sonrió, una sonrisa genuina que le llegó a los ojos. En ese pequeño gesto, vio el legado silencioso de aquella noche terrible. Vio cómo una experiencia traumática se había transformado en una lección de resiliencia. Se dio cuenta de que lo que había hecho no fue solo salvar una vida, sino tejer un hilo invisible entre dos mundos. Había aprendido que la compasión no conoce de especies y que el instinto de proteger a los más vulnerables es un lenguaje universal que incluso las criaturas más imponentes pueden entender. Su vida solitaria en la selva ya no se sentía vacía. Había encontrado un propósito más profundo, no en la distancia científica, sino en la conexión compartida. Era el guardián de una selva, sí, pero también era el portador de un secreto, el único humano que había mirado a los ojos al rey de la montaña y había visto en ellos no a una bestia, sino a un igual. ¡Qué final increíble! ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? Comenta tu opinión y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias.